Abran su Biblia, mis hermanos, en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a ver un tema. Bueno, hoy vamos, si Dios quiere, a terminar nuestra carta de Efesios. Hoy vamos a ver los últimos capítulos y doy gracias al Señor porque más o menos tenemos casi 2 años predicando esta carta de Efesios. Y hoy es el último sermón. Ha sido un tiempo, un navegar en esta carta muy bendecido. Y doy gracias a Dios porque nos permitió terminar esta carta. Tenía planeado terminarla antes, pero con lo de la pandemia y los cierres que tuvimos, nos atrasamos bastante. Pero hoy vamos a terminar estos últimos 6 o 4 versículos que tenemos aquí en Efesios capítulo 6, versículo 21. Y quiero que veamos este tema que vamos a tratar aquí sobre lo importante que es uno preocuparse y preocuparse por lo demás. Y a la verdad, mis hermanos, que la preocupación por otros creyentes, el preocuparse por otras personas, por otros creyentes, debería de motivarnos a nosotros a que nosotros orásemos por estas personas, a que intercediésemos por ellos, mostrando así que nos importan, porque cuando alguien te importa, tú vas a orar por esa persona, ¿no es verdad? Orando por otro creyente, pero también deberíamos de nosotros de interesarnos por las circunstancias en las que las personas por quienes oramos están viviendo, están atravesando en ese momento. No simplemente orar, también hay que interesarse, ¿qué le está pasando a fulanito? ¿Cómo está? Ahora bien, hay otro lado de la moneda también que debemos tener pendiente, y es que yo debo de preocuparme o debo de mostrar interés, empatía por quien se preocupa por mí. No solamente hay alguien que se preocupa por un creyente, sino el creyente por quien se están preocupando debe mostrar un tipo de empatía y de dar a conocer cómo se siente o darle por lo menos respuesta a la solicitud de aquella persona que está interesada por saber de su circunstancia. Y aquí vemos esto porque precisamente esto fue lo que el apóstol Pablo mostró y modeló a los hermanos de Éfeso. Los hermanos de Éfeso estaban preocupados por la circunstancia en la que estaba el apóstol Pablo. Pero no una preocupación no sincera, sino real. No una preocupación hipócrita, no una preocupación solamente por saber, sino una preocupación genuina. Así estaban. Y es por esto, mis hermanos, que nosotros vamos a ver aquí cómo Pablo nos modeló a nosotros este aspecto de la vida cristiana, el preocuparnos por los otros y también el yo responder a las personas que se preocupan por mí. Y vamos a ver este tema que hemos puesto aquí, la bendición de compartir nuestras circunstancias ministeriales a quienes se preocupan por nosotros. Tal vez podríamos decir, o un tema más favorable tal vez, la importancia de la rendición de cuentas unos a otros. El rendirnos cuenta unos a otros. Y vamos a leer estos versículos para que tengamos un mayor contexto. Dice Efesios 6, 21 hasta el 24. Dice, pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, que sepáis mi situación y lo que hago, todo os hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto. ¿Para qué? Para que sepáis o para que sepan de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Vamos a orar. Señor, te pedimos que en este tiempo, Señor, tu corazón, Dios, que tu palabra llegue a nuestros corazones, Señor. Que impacte y que toque lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Como decía mis hermanos, la preocupación genuina, la preocupación sincera, en esta preocupación genuina y sincera no hay engaño. No debería haber engaño. No debería haber hipocresía.
Los hermanos de Éfeso, los hermanos de esta iglesia, tenían una preocupación sincera, una preocupación genuina por la circunstancia en la que el apóstol Pablo se pudo haber encontrado o pudo haber estado. Ellos estaban preocupados sinceramente por cómo estaba Pablo. Recuerden que Pablo fue quien plantó la iglesia de Éfeso. Y quien plantó la iglesia de Éfeso, ellos no sabían de él, de cómo estaba. Sabían que era un hombre de Dios y que estaba predicando, pero no sabían bajo qué circunstancias estaba Pablo. Y ellos tenían una preocupación genuina. Ellos no estaban preocupados, ellos estaban preocupados. ¿Qué le está pasando a Pablo? ¿Cómo está Pablo? ¿Cómo está él? Y eso lo llevaba a ellos a orar. Y de seguro, yo doy por hecho que este motivo de preocupación lo llevó a ellos a que ellos doblaran sus rodillas noche y día por el apóstol Pablo. Ellos estaban orando por Pablo, preocupados por la situación en la que él pudo estar. Pero un aspecto importante, aparte de ellos preocuparse por Pablo y orar por él, ellos buscaron la forma de saber cómo estaba Pablo, bajo qué circunstancia él estaba. La preocupación y la agonía de estos hermanos por el apóstol Pablo era verdadera. Yo creo que te veamos estas partes, porque yo no quiero ser, como muchas veces, el cliché cristiano, que muchas veces lo tenemos. Estoy orando por ti, Damás, oro por ti. Pero hay otro aspecto de orar, que es la acción. ¿Entienden? Estos hermanos no simplemente estaban orando por Pablo. Oraron por Pablo, pero también se preocuparon de saber por cualquier medio cómo estaba él. Este es el otro lado de la oración. Ellos querían saber cómo estaba Pablo. Y nosotros sabemos que ellos se preocuparon por saber cómo estaba Pablo, porque el mismo Pablo nos hace ver aquí que ellos estaban solícitos por saber de él. Pablo nos dice aquí en este versículo, nos habla de esto, de que ellos estaban preocupados. Y por tanto, Pablo fue diligente en darle respuesta a esa preocupación que ellos tenían por el apóstol. Pablo fue diligente y le está dando respuesta. Y esta carta que Pablo mandó a los hermanos de Éfeso con este hermano Tíquico fue también una respuesta a la preocupación que estos hermanos tenían por el apóstol Pablo, para que ellos estuvieran tranquilos. Hay unas palabras que vamos a observar más adelante que le dice para que ustedes sean consolados. ¿Acaso usted alguna vez no ha sido consolado como ha respirado cuando usted está preocupado por alguien, cuando usted sabe, oh, está bien, oh, qué bueno, gracias al Señor? Como que eso nos trae una paz. Bueno, Pablo también quería que tus hermanos fueran consolados, que supieran que tal vez Pablo no estaba no estaba en una suite, no, pero estaba bien, estaba con vida. Vamos a ver dónde estaba Pablo. Pablo estaba en la cárcel, preso, estaba preso, pero aún vivía. Y por lo menos eso menguó la preocupación de estos hermanos de Éfeso. De modo que Pablo se preocupó y fue también diligente en responder a aquellos por quienes se preocupaban por él. Y esto nos va a llevar a nosotros a que veamos nuestro primer encabezado en los versículos 21 y 22. Y este encabezado le he puesto, me importa que te importe. A mí me importa que yo te importe. Ese es el otro lado de la moneda. Me importa que te importe. Y esto fue lo que hizo Pablo prácticamente. Pablo pudo haber dicho, pues, le respondo algún día. O le hago saber de mí algún día. No. Se movió, fue diligente en dar a conocer a estos hermanos bajo qué circunstancia él estaba. Vamos a ver el versículo 21. Dice, pero a fin o con el propósito de que también vosotros o ustedes sepáis o sepan mi situación y lo que hago, todo os hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Dice el versículo 22, a quien he enviado a vosotros precisamente con este propósito, con este fin, para esto. ¿Para qué? Para que sepáis o para que sepan que de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Para que consuele vuestros corazones. Pablo dice en este versículo 21, mis hermanos, que el propósito de
de que él envió esta carta a los hermanos de Éfeso era para que ellos recibieran un tipo de alivio, un tipo de consuelo al ellos saber de Pablo. Al ellos saber de Pablo. Él envió un mensajero que le contaría acerca de cómo estaba Pablo, bajo qué circunstancias. Este mensajero que Pablo envió, aquí dice que fue el hermano Tíquico. Y vamos a ver enseguida quién es. Este mensajero no era una persona cualquiera. Ojo con esto. No era una persona cualquiera, era un cristiano primeramente. Era un cristiano. Pablo dice que él era un fiel ministro del evangelio. En pocas palabras, era un fiel servidor del Señor. No era, o tampoco era, como puedo decir, un creyente irresponsable. No, era un creyente con compromiso. Era un creyente que servía al Señor. Era un creyente que tenía un deseo y un testimonio ante el Señor. Ahora vamos a ver quién era este siervo, quién era este Tíquico. Porque Pablo envió a Tíquico a Éfeso, esta carta se lo mandó a Éfeso con este hermano desde la cárcel. Usted puede leer en su casa después Hechos 28, no está en pantalla, Hechos 28, 16 al 31, donde Pablo dice que está en la cárcel. Y desde la cárcel Pablo le envió esta carta con Tíquico a estos hermanos de Éfeso para que ellos supieran, dice Pablo, de mis asuntos, para que ellos supieran de mi vida, para que ellos supieran de mi ministerio. Él encomendó todo esto a este hermano amado y fiel siervo. Ahora, hay 5 referencias en la Biblia, hay 5 referencias de este hermano Tíquico en el Nuevo Testamento. Sabemos que Tíquico fue un miembro del grupo que viajó con Pablo por toda Grecia y Asia. Eso está en Hechos 24 en adelante. También sabemos que Tíquico fue mensajero del apóstol Pablo a los cristianos en Colosa, en Colosenses 4:7. Fue un mensajero a Éfeso, como lo que estamos viendo ahora en Éfeso 6:21. Y también a Timoteo también fue un mensajero. Y posiblemente también fue un mensajero para la iglesia, a Tito en la iglesia de Creta. Entonces este hermano tenía un ministerio, una responsabilidad también de llevar los mensajes en aquel tiempo a los hermanos. Su doble misión que tenía este hermano, tenía una doble misión, y Pablo la enfatiza aquí en este versículo. ¿Cuál era esa doble misión que tenía este joven? Bueno, la primera doble misión que tenía este hermano era que él debía de llevar este mensaje a los hermanos para que los hermanos supieran de Pablo primeramente. Para que los hermanos supieran de la circunstancia en la que estaba Pablo. Pero también, dice el versículo, para que también ellos fueran consolados y tuvieran algún tipo de consuelo, valga la redundancia, de consuelo en su preocupación. Era como darle un respiro a sus vidas, era como darle un alivio y también un motivo de oración y agradecimiento, porque cuando usted está orando por alguien que sabe hay mucho tiempo que tiene mucho tiempo que no sabe de él, y usted recibe noticias de esa persona, ¿qué es lo natural? Gracias, Señor. Y ahora que sé más de esa persona, tengo más motivo por qué orar. Miren cómo dice este comentario, Stanford Orff dice: Pablo se preocupaba por las necesidades de otros, aun cuando estaba sufriendo en prisión y privado de la libertad. Ellos se preocupaban por Pablo y querían saber de él. Pablo envió a Tíquico para que fuera confortado y animado, y fuera confortados y animados al saber que el apóstol todavía estaba vivo y que seguía predicando y que Dios daba fruto aún estando en prisión. Esto trajo mucho gozo a estos hermanos. Ahora, hay 5 aplicaciones, bueno, dame 4 aplicaciones para nuestra vida que podemos sacar de estos 2 versículos. La primera aplicación que podemos sacar es que nosotros debemos de preocuparnos genuinamente, sinceramente, no con una actitud hipócrita,
por saber acerca de otros creyentes en la fe. Y a nosotros nosotros preocuparnos por eso debe llevarnos a nosotros a orar por ellos. No solamente debemos oye, yo no sé mucho de fulanito, ¿qué será de su vida? Pero que eso no se quede simplemente en una preocupación, sino también, yo tengo que orar por él, yo no sé por lo que está pasando. Yo voy a orar por esa persona. Que te lleve también a orar por esa persona, a interceder. Pero también, que eso también te lleve al otro aspecto, a accionar. Busca los medios posibles que tú encuentres para tú comunicarte o saber de este o estos hermanos. Busca los medios posibles. Ya sea que tú hagas una llamada en el tiempo de la tecnología, o un mensaje de texto, o una carta, si quieres lo tradicional, o visitarle si es posible, o tal vez usar un intermediario, alguien que tenga un acceso entre esa persona y tú, que pueda enviarle un mensaje o algo. Pero busca la forma de tú también, no simplemente orar, sino también saber de esa persona. De esa persona. Yo te puedo decir cuántas veces, muchas personas han dicho, wow, esta llamada que tú me hiciste, o este mensaje que me enviaste, llegó en el momento preciso, lo necesitaba. Tú no sabes a quién puede bendecir, pero debemos estar dispuestos a interesarnos también por otros. Segunda aplicación, esto también me debe llevar a mí, que quien se preocupe por mí, quien se interese por saber de mi situación, me debe llevar a mí a que yo también me preocupe por esa persona, de darle respuesta, de responder a la necesidad sincera de esa persona de saber de mí. Como el apóstol Pablo aquí fue diligente en responderle. Le respondió, le mandó una carta. Que también esto te lleve a ti a que tú puedas también dar respuesta o dar respuesta a esta persona que se preocupa por ti. De decirle, yo estoy bien o estoy haciendo esto, el Señor me tiene en esta situación, ora por esto. Es bueno también que tú seas diligente. Tercera aplicación que podemos sacar también de estos versículos, es importante. Para servir al Señor es necesario que seamos creyentes. Para servir a Dios es necesario que seamos cristianos verdaderos. Esto es importante. Hay un aspecto de esto, es que Dios quiere que los que le sirvan con un corazón dispuesto a Él. Y yo no te quiero decir con esto, Dios en su propósito soberano, Dios puede usar a alguien que incluso no sea cristiano para cumplir su propósito. Pero los servidores como siervos del Señor son creyentes. Son creyentes. Un inconverso no es una persona digna o apta para servir en las cosas del Señor. Pero también es necesario que el cristiano, el creyente que procura servir a Dios, que procura involucrarse en las cosas de Dios, en el servicio de Dios, es necesario que este creyente sea alguien fiel, responsable, comprometido con el servicio a Dios. Miren los adjetivos, los calificativos que Pablo mencionó de Tíquico. Era un hermano amado, fiel, siervo del Evangelio. Tenía unas descripciones que lo caracterizaban a este hermano como alguien que era fiel, siervo del Evangelio. Si nosotros queremos servir al Señor, si tú quieres servir al Señor, procura por ser fiel a Dios. Procura por ser un servidor del Señor, así como este hermano Tíquico. Cuarta aplicación, cuando tú recibes noticia de un hermano por el cual tú has estado orando o has estado buscando la forma de comunicarte con esa persona, eso debe de alegrarte. Esto debe de alegrarnos. Pero también esto debe llevarnos a dar gracias a Dios y a orar al saber de esta persona de su necesidad. Ahora quiero que veamos nuestro último encabezado, la bendición
de bendecir a otros en oración. Vamos a ver los últimos versículos aquí. Dice el versículo 23, dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Pablo aquí termina esta carta, mis hermanos, con lo que conocemos, con la costumbre del saludo que ellos tenían en aquellos tiempos de pedirse, con una oración de bendición para estos creyentes. Él termina esta carta bendiciendo a estos creyentes, le dice paz y gracia. Pablo le pide a Dios que le dé a estos hermanos paz, aquella paz que Cristo compró y que Cristo logró en la cruz, la paz que tú y yo no podemos ganar ni porque nos esforcemos, esa paz solamente está en Cristo Jesús. Que la paz de Dios, la paz de Cristo esté con ustedes. Y también dice el versículo, y amor con fe, o como dice la nueva traducción viviente, amor y fe. Que la confianza en Dios sea con los creyentes, sea con la familia de Dios, con la familia de los hermanos de Éfeso. Pero también aquí vemos un sentido, también en un sentido general, vemos que Pablo ora para que Dios también le dé a estos hermanos el favor. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra gracias como regalo? Que Pablo le dé aquel favor que ellos no merecen ni ganaron. Que Dios le dé de su misericordia. Que ellos sean llenos de ese amor de Cristo, el cual derramó en la cruz, sinceramente por ellos. Cuando yo inicié a predicar esta carta, fue como en diciembre del 2019. Diciembre de 2019 comenzamos a predicar esta carta de Éfeso. Y habíamos visto precisamente estas dos palabras en el primer capítulo, gracia y paz. Así comienza la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, bla, bla, bla. Y después dice gracias y paz. Y aquí termina esta carta al final diciendo la misma palabra, gracia y paz. Y esta palabra que Pablo dice aquí, gracia y paz, era el saludo de aquellos tiempos. Era la forma de saludarse o de despedirse. Es como si nosotros dijéramos en estos tiempos, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Tal vez era la forma que más podemos aplicar en nuestro tiempo. Dios te bendiga. Pero este no era un simple saludo. Este no era un simple saludo. Dios te bendiga como muchas veces lo hacemos nosotros, diciendo Dios te bendiga de una forma mecánica y como que no nos detenemos a meditar en las palabras que estamos diciéndole a este hermano. Dios te bendiga. ¿De verdad? A veces somos tan rápidos al decirlo que ni estamos deseando en nuestro corazón lo que estamos diciendo con la boca. O sea, yo ni me estoy creyendo lo que te estoy diciendo con mi boca. Dios te bendiga. Pablo no decía un Dios te bendiga mecánicamente. Pablo decía aquí gracia y paz a estos hermanos sinceramente de su corazón. Mis hermanos, que Dios, yo pienso que ellos lo decían hasta de una forma detenidamente, que la gracia y la paz de Dios esté con usted, hermano. Lo decía de una forma que era verdadera. Pablo deseaba gracia y paz para estos hermanos. Y también Pablo dice al principio de la carta, en el nombre de Cristo Jesús. Esta frase en Cristo Jesús aparece más de 40 veces en esta carta de Éfeso. Esto nos lleva a nosotros también a que tengamos pendiente que cuando nosotros digamos a alguien, Dios te bendiga, mis hermanos, yo he hecho el ejercicio y yo he tenido muchas veces que yo mismo ser intencional. Y cuando digo, hermano, Dios te bendiga, deberá desearle Dios te bendiga en mi corazón. Porque a veces uno lo puede decir rápido, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermano. Pero que como Pablo podemos decir, Dios te bendiga. Termino ya con este comentario otra vez de Stanford Orff, dice, primero, hablando de Pablo, primero desea que Dios les dé paz y que los cristianos de Éfeso vivieran sin la discordia que agobiaba a muchas congregaciones. Después, como lo había pedido en el capítulo 3, versículo 18 y 19, deseaba que
manifestaran más amor mismo que necesitaban perfeccionar en sus relaciones interpersonales. Este amor con fe, la dependencia de Dios necesaria para cumplir con todas las responsabilidades del creyente. Por último, Pablo deseaba que experimentaran la gracia de Dios, la capacidad divina e inmerecida que lleva a cabo los propósitos del Señor en la vida del creyente. Como aplicación podemos sacar esto. Debemos de valorar, tú y yo, valorar la gracia y la paz que Cristo nos logró. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres creyente, si tú eres cristiano, valora la gracia y la paz que Dios te dio por medio de Cristo. Es increíble decir que ahora nosotros tenemos comunión con Dios. Podemos decirle papito, podemos decirle padre, y podemos decirle que Él nos escucha cuando antes éramos sus enemigos, cuando antes con nuestras acciones y con nuestros estilos de vida le escupíamos la cara a Dios. Y ahora, por medio de Cristo, usted y yo podemos tener paz. Es increíble que el pueblo de Israel pasó por mandato de Dios haciendo cada año, cada día sacrificio a Dios, sacrificando animales con el deseo y con el propósito de tener gracia y paz con el Señor, comunión. Hoy tú y yo la tenemos gratis, porque Cristo pagó el precio en la cruz. Debemos de ser agradecidos con Dios por darnos esa gracia y esa paz que tú y yo no merecíamos ni comprábamos, ni podemos comprar, pero que está dispuesta para todo aquel que cree. Debemos ser conscientes y ser genuinos en nuestros saludos. La segunda aplicación, conscientes y genuinos en nuestros saludos o palabras de bendición que nosotros le decimos a otras personas, a otros cristianos. De una forma, no decirlo de una forma mecánica, sino como Pablo, desearle verdaderamente que Dios te bendiga, que Dios te dé paz, que Dios ayude a tu familia, que el Señor sea contigo. Que la gracia de Dios sea contigo, con tu familia. Que Dios te conceda la bendición. Que Dios nos ayude a nosotros a que seamos sinceros y genuinos en esto. Y si tú estás aquí en esta tarde y aún tú no sabes lo que significa esto, gracia y paz, si aún tú no has experimentado lo que es ser creyente, lo que es tener esa paz, déjame decirte que a los pies de la cruz de Cristo está ahí dispuesta. Jesús murió en la cruz. Muchas veces escuchamos, ¿por qué Cristo vino al mundo? Bueno, para dar su vida. Es verdad, Él dio la vida por todo aquel que cree, pero tienen que también pensar en esto más personal. Dio la vida por ti. En la mente de Cristo estaba cargando tu nombre, tus pecados. Cristo murió en la cruz por ti, para que tú tuvieras paz. Y si tú no le conoces a Cristo como Señor y Salvador, ese es el día donde tú puedes decir, Señor, yo estoy aquí, perdóname, quiero vivir para ti, quiero entregar mi vida a ti, quiero servirte como Tiquico. Quiero que toda mi vida gire alrededor de ti, porque tú eres lo más importante. Este mundo es pasajero, las cosas se van a acabar, no van a ir mejor. Dice la Biblia, ¿de qué le vale al hombre si ganare todos los tesoros del mundo y al final perdiera su vida o su alma? A veces es curioso uno ver como a veces, por lo menos en India lo hacen, cuando entierran a alguien que se muere, le echan todos sus tesoros en la tumba o sus pertenencias, como si acaso esas cosas el muerto ni sabe que se le echaron en la tumba. Y la Biblia dice que nada traíste y nada te llevarás. Solamente lo que hay en tu corazón, si Cristo para vida eterna o el pecado para condenación. Que Dios nos ayude y que hoy podamos decir, Señor, aquí estoy. Gracias por lo que tú has hecho. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos has enseñado, Dios, por tu palabra. Dios, que es bueno preocuparnos por otros.
Pero perdónanos, Señor, por las veces, tal vez cuando muchas veces nos hemos preocupado, no con la intención verdadera de preocuparnos por otros, sino por saber, por ser un poco metiches. Perdónanos por eso. Perdónanos y ayúdanos que cuando nos interesemos, nos preocupemos por otra persona, sea sinceramente y que esto nos lleve a orar por ellos. Pero también que nos lleve a que nosotros podamos, Señor, buscar a esa persona por los medios posibles o saber. Ayúdanos a orar, a interceder y a accionar. Pero también ayúdanos, Señor, a ser personas que respondamos también a las personas que se preocupan por mí. Tal vez personas se preocupan por mí, por saber de mi situación. Ayúdame a ser diligente para dar a conocer lo que tú estás haciendo en mi vida y cómo estoy. Dios, que nos ayude también, Dios, a que podamos vivir una vida donde podamos bendecirte, podamos bendecir a otros sinceramente, Señor. Gracias por darnos a Cristo, gracias por la salvación. Y si aquí hay alguien, Señor, que aún no te conoce, que aún no ha entendido lo que es ser creyente, pueda decir, Señor, yo soy pecador. Yo sé que mi vida ante ti, aunque tal vez entre muchos sea buena, pero ante ti es mala. Sé que soy pecador, sé que soy pecadora. Y yo quiero que tú me perdones. Yo quiero que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz por mi pecado pueda lavarme de todas mis maldades. Y que yo pueda entregar mi vida, vivir para Él. Que si hay alguien aquí, Señor, en esta tarde que aún no te conoce, pueda decir, perdóname, yo quiero seguirte. Yo quiero recibir el perdón y la paz que solamente Cristo da. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por cada uno que estamos acá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.